el video de hoy hablaremos sobre el síndrome del intestino irritable. ¿Quieres ver los próximos videos sobre salud y ciencia? Suscríbete al canal y haz clic en la campanita para recibir notificaciones. El síndrome del intestino irritable afecta a un 11% de la población mundial. Es el diagnóstico más común en las consultas de gastroenterología. Más personas faltan al trabajo como resultado del síndrome del intestino irritable que por cualquier otra razón que no sea el resfriado común. ¿Qué es? El síndrome del intestino irritable es una afección crónica que afecta al intestino grueso y provoca síntomas que van desde leves hasta debilitantes. Se considera un trastorno intestinal funcional, lo que significa que el problema no está en la estructura de los intestinos. El problema está en la forma en que funcionan. Debido a que los síntomas están presentes, sin signos visibles de daño en el tracto digestivo, no se diagnostican mediante pruebas como análisis de sangre, radiografías o endoscopia. Los médicos pueden solicitar pruebas para descartar otros problemas digestivos, como la enfermedad celíaca, pero el síndrome del intestino irritable no es un diagnóstico de exclusión. En cambio, el diagnóstico se realiza utilizando un conjunto de criterios de diagnóstico bien aceptados, llamados criterios de Roma. Hablemos ahora de los síntomas del síndrome del intestino irritable. De acuerdo con los criterios de Roma, para ser diagnosticado con síndrome del intestino irritable, un paciente debe tener dolor abdominal y molestias que duran en promedio al menos un día a la semana durante los últimos 3 meses. El dolor o malestar debe estar relacionado con la defecación, asociado con un cambio en la frecuencia de las deposiciones o asociado con un cambio en la consistencia de las heces. Otros síntomas del síndrome del intestino irritable pueden incluir hinchazón, gases, expulsión de moco, esfuerzo, urgencia o una sensación de evacuación incompleta. ¿Qué lo causa? Se desconoce la causa exacta del síndrome del intestino irritable, aunque sabemos que la raíz es una alteración en la interacción entre el intestino, el cerebro y el sistema nervioso. Hay millones de neuronas en nuestro intestino, y el intestino y el cerebro se comunican todo el tiempo a través del nervio vago, dice la doctora Sarina. El intestino, el cerebro y el sistema nervioso son como las 3 patas de un taburete. Si una parte no funciona correctamente, todo se debilita y se desmorona. 2 de los factores más importantes detrás del síndrome del intestino irritable son la disbiosis intestinal, un desequilibrio de las bacterias en el tracto gastrointestinal y el estrés y la ansiedad. Los estudios muestran que las personas con síndrome del intestino irritable tienen terminaciones nerviosas inusualmente sensibles en el sistema gastrointestinal y son propensas a sentir un dolor más intenso en umbrales más bajos. Esto puede hacer que los síntomas se agudicen en condiciones que no desencadenarían síntomas en personas sin síndrome del intestino irritable. Por ejemplo, lidiar con una situación estresante o incluso simplemente comer. Por último, hablemos de los alimentos problemáticos. La doctora Sarina dice que lo primero que suele recomendar a sus pacientes es eliminar los lácteos. Los lácteos, para la mayoría de las personas, son bastante inflamatorios. La doctora dice que solo con ese cambio sus pacientes experimentarán una mejoría de los síntomas. Otros desencadenantes comunes incluyen el consumo de comida abundante, comidas ricas en grasas, cafeína, alcohol y bebidas carbonatadas. Puede ser útil para los pacientes con síndrome del intestino irritable llevar un diario de alimentos para descubrir qué alimentos son problemáticos. Sin embargo, es importante no sacar conclusiones precipitadas, porque los alimentos no son los únicos desencadenantes. La doctora dice que los pacientes con síndrome del intestino irritable pueden comer un alimento un día y no tener ningún problema, pero exactamente el mismo alimento en un día diferente creará un problema. Ella dice que ahí es donde el entorno y el estrés juegan un papel como desencadenantes. Siempre vale la pena reintroducir y volver a probar los alimentos para ver si es la comida o el entorno, como por ejemplo comer demasiado rápido ese día, lo que causó el problema. En el próximo video hablaremos sobre el tratamiento recomendado para el síndrome del intestino irritable. Espero que hayas disfrutado de otro video de plantaderevolution.com. Si fue así, dale me gusta, déjame un comentario. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y así saber cuándo subo un video. Y recuerda, lo aquí presentado no es una opinión, es ciencia.